la pena dar un poco de amor. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fue al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió: voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen, díceles Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolo os arrepentisteis para creerle. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús nos invita a ser verdaderos hijos de Dios. En el Evangelio para esta semana encontramos cómo Jesús reprocha a los judíos de su tiempo que no hayan sabido ni querido reconocer en él al Mesías esperado, y eso en nombre de la ley y de su propia tradición religiosa. Mis queridos hermanos, los 2 hijos de la parábola representan 2 tipos diversos de respuesta que los hombres pueden dar a la invitación que Dios hace a todos de ir a trabajar en la viña. Está, por una parte, la respuesta de adhesión formal del primer hijo, que dice sí, pero después no cumple el compromiso que había aceptado. Y está, por otra parte, la adhesión que podríamos llamar repensada del segundo hijo, que después de una respuesta negativa y descortés, realiza la acción pedida por el Padre. Sin embargo, podemos decir que en nuestro mundo está también presente otra respuesta, que podríamos llamar la respuesta de cerrazón al amor de Dios. Por una parte, de la humanidad, que le dice no de palabra y de obra. Son los que viven de espaldas a Dios y a sus hermanos los hombres. Jesús hace una pregunta: ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad del Padre? En esta pregunta Jesús nos dice a los hombres de todos los tiempos que lo importante es hacer la voluntad del Padre. No basta decir sí, lo que importa son las obras según la voluntad del Padre. Lo importante es meternos al proyecto de Dios para la humanidad. Podríamos decir que construir una comunidad de hermanos es lo más importante. Y así en nuestra vida diaria se da esta realidad, pues muchos cristianos decimos sí a Dios solamente de palabra, pero no lo manifestamos con nuestra manera de vivir y seguimos en nuestras cosas. Por esto el Señor nos invita a ser los hombres y las mujeres del sí que se manifiesta con las obras. Ya San Antonio de Padua decía una frase que ilumina lo que hoy estamos escuchando en el Evangelio: es tiempo de que callen las palabras y de que hablen las obras. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos presenta a Jesús como el hijo que dice sí y sí va a la viña. Es a Jesús a quien tenemos que imitar. Podemos decir que Jesús es el tercer hijo, el que dice sí y cumple, no solamente de palabras, sino con obra. Así Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, para que reine entre nosotros una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. No hagamos nada por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. El profeta Ezequiel nos invita a la conversión diciéndonos que cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Esto es lo que aconteció en el segundo hijo, se arrepintió. Hagamos un examen para descubrir cuál está siendo la respuesta que le estamos dando a Dios. ¿Es un sí como el de Jesús que se hace vida, se hace obra? ¿O es un sí que se queda en una simple palabra que se la lleva el viento? ¿O ha sido aún, podemos decir, un no, que por nuestra conversión la hemos transformado en un sí? Seamos humildes y valientes, recapacitemos y enderecemos el rumbo de nuestras vidas. Aún es tiempo. Seamos hombres y mujeres, verdaderos hijos e hijas de Dios, que le decimos sí con la palabra y con los hechos. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Seamos hombres y mujeres de palabra, sin doblez, con una vida nueva. Por esto insisto con humildad, reconozcamos las muchas veces que nos hemos quedado en una simple palabra y no hemos hecho la voluntad de Dios, sino solo hacemos lo que nos gusta y se acomoda a nuestros intereses egoístas y caprichosos. Con espíritu de conversión,
No seamos ya más sordos a la voz de Dios que nos invita a trabajar a su viña. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Vale la pena dar un poco